El caso de los niños de la calle contra Guatemala fue un caso fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de noviembre de 1999, el cual marcó un precedente histórico para comprender las violaciones a los derechos humanos de sectores de la población, en este caso de las personas en situación de calle en toda Latinoamérica. A inicios de los años 90, en las calles del centro de la ciudad de Guatemala, la realidad era tan dura como silenciosa. Jóvenes y niños en situación de calle sobrevivían en un país marcado por la violencia, la pobreza y la indiferencia estatal. Víctimas de ellos eran Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tunches, Julio Roberto Cal Sandoval, Anstrún Villagrán Morales y Jovito Josué Juárez Cifuentes. 3 de ellos menores de edad, todos vulnerables, todos olvidados. El 15 de junio de 1990, 4 de estos jóvenes fueron capturados por hombres armados y subidos a una camioneta. Días después aparecieron muertos en los bosques de San Nicolás con signos evidentes de tortura. Anstraún Villagrán Morales, amigo del grupo, fue asesinado poco después, tras una discusión con 2 policías del Quinto Cuerpo. Testigos dirían más tarde que los jóvenes eran hostigados constantemente por la policía. Golpes, amenazas, detenciones arbitrarias. Su único delito: existir en la calle. La justicia interna fracasó. Se abrieron procesos fragmentados, mal dirigidos y llenos de irregularidades. Aunque pruebas y testimonios señalaban a 2 policías absueltos en 1992, las absoluciones fueron confirmadas posteriormente. Los crímenes quedaron impunes. En 1994, organizaciones de derechos humanos llevaron el caso ante la Comisión Interamericana. Tras determinar violaciones graves, la comisión recomendó investigar y reparar. Guatemala no cumplió. El caso fue enviado a la Corte Interamericana en 1997. Durante el juicio, el Estado no aportó pruebas ni asumió responsabilidad. La comisión sí. Presentó testimonios, documentos y peritajes. En 1999, la Corte declaró responsable a Guatemala por violar el derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, protección judicial y derechos del niño. Un caso que abrió un precedente continental. Para comprender las raíces de estos hechos, debemos ir más atrás, a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El mundo, horrorizado por el genocidio y la barbarie, decidió poner en el centro la dignidad humana. Nacieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, y el Sistema Internacional de Protección. Pero mientras el mundo hablaba de derechos, América Latina comenzaba a vivir bajo la sombra de la Guerra Fría. Estados Unidos impulsó en la región una política de seguridad nacional. En nombre de la lucha contra el comunismo se apoyaron gobiernos autoritarios, ejércitos fortalecidos y policías que operaban como herramientas de control social. Guatemala fue uno de los casos más extremos. Entre los años 60 y 80, sufrió una guerra interna marcada por desapariciones forzadas, ejecuciones y represión sistemática. La violencia se convirtió en una estructura, la impunidad en una costumbre. Cuando los hechos del caso ocurrieron en 1990, aunque el conflicto armado estaba cesando, la lógica de la Guerra Fría seguía viva. El enemigo interno podía ser cualquiera, incluso un niño pobre que dormía en la calle. Así como los juicios de Nuremberg abrieron la puerta del derecho penal internacional en Europa, la sentencia de la Corte Interamericana en 1999 marcó para América Latina una ruptura con la herencia del autoritarismo y la violencia del siglo XX. Este caso se convierte así en un puente entre 2 épocas, la del miedo y el silencio y la de la rendición de cuentas y los derechos humanos internacionales. Entre las posturas posibles a asumir frente al caso, encontramos 2 muy resaltantes. Postura de defensa estatal, conservadora o soberanista. Esta postura sostiene que la Corte Interamericana excedió su competencia al interferir en la jurisdicción interna guatemalteca. Sin embargo, esta postura ignora el carácter subsidiario del sistema interamericano, que solo interviene cuando el Estado no garantiza justicia ni reparación efectiva. Por otro lado, tenemos la postura garantista, intervencionista o progresista. Esta posición considera que Guatemala violó derechos humanos fundamentales, que la intervención internacional era legítima ante la impunidad estructural. Desde esta visión, la Corte actuó correctamente al condenar al Estado, pues el sistema judicial guatemalteco no fue capaz de proteger a los más vulnerables. Desde esta perspectiva y la nuestra, el Perú, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Guatemala, estaría obligado a condenar a cualquier práctica de violencia policial
tortura, ejecución extrajudicial e impunidad que afecte a niños o a personas vulnerables. El marco constitucional peruano es claro: la seguridad pública no puede usarse como excusa para violar la vida, la integridad o la infancia. Si trasladamos este caso al marco jurídico peruano, la Constitución Política ofrece más de una respuesta clara. El artículo 1 establece que la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo del Estado. El artículo 55 otorga rango constitucional a los tratados de derechos humanos. Y el artículo 205 permite acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana. Además, el Código de los Niños y Adolescentes y la legislación de protección juvenil obligan al Estado peruano a brindar protección reforzada a los menores. El caso Niños de la Calle versus Guatemala es más que un expediente judicial. Es la evidencia de un país herido por la Guerra Fría. Es un llamado contra la impunidad y es un recordatorio de que la dignidad humana debe ser defendida siempre. Porque si algo enseñan estos hechos es que cuando el Estado abandona a los más vulnerables, el sistema interamericano existe para recordar que ningún niño puede quedar fuera del amparo de la justicia y que la historia nunca olvida.